17 de marzo. Quiero pedir doble disculpa sobre esta semana en el Quinto Poder. En primera instancia a nombre del señor Nopalón y el programa de Letrero. Sí había material, sí había forma de transmitir, pero se decidió entre ambos, entre su servidor y Nopalón, bueno, al revés, para no poner yo el burro el primero, no íbamos a transmitir hasta la próxima semana, ya con el material trabajado, ya con todo preparado y que ustedes tuvieran una mejor experiencia con su programa. Y en el caso del enchufe, día de ayer, bueno, antier más bien, porque ayer no transmití, el Ustream estaba dando mucha data, no sé qué pasó, pero no nos dejaba grabar, no nos dejaba ni siquiera entrar a transmitir. Entonces, pues se perdió 1, 2, 3 horas en intentar entrar y finalmente no se pudo. Ya en la noche, pues yo, como me acuesto temprano, pues iba a estar ahora sí que debrayando, ¿no? Con el enchufe, y la intención aquí se trata de compartir ideas, compartir reflexiones, y bueno, sus opiniones, que son las también importantes. Pero bueno, un saludo para todos en este nuevo enchufe. Vamos a ver un video que preparé. Es la lectura sin añadidos ni complementos de un artículo que me encontré por ahí, que si les interesa yo lo subo a la página de Quinto Poder, que habla sobre la evolución de la deuda pública, la deuda externa de nuestro país, desde que es el México independiente hasta 2010, que es el corte temporal hasta donde llega este artículo. Me parece interesante, me parece actualizado además. No encontré una recopilación más detallada, o más bien con este corte temporal tan largo, pero en pocas páginas el autor, de apellido Bautista, y con una redacción bastante sencilla y elocuencia, nos da a entender y nos explica este proceso de endeudamiento del país a lo largo de 2 siglos en México independiente. Vamos a ver primero el video con la narración elaborada por su servidor, y después vamos a emitir comentarios. Si por ahí llega gente al chat, les estaré saludando, al menos por escrito, y al finalizar vemos si hay alguien aquí para que quiera hacer alguna pregunta para responderle con toda confianza. Es bastante largo, nos vamos a tardar una media hora más o menos, pero vale la pena escucharlo. Es verdaderamente triste, pero también tenemos que saber para poder hacer, ¿no? Entonces vamos poniendo el video y ya después ustedes hacen sus comentarios. No sé si por ahí ya nos comentó. Mira, aquí está. Sí, aquí está el Cisneros, Radio EBR. A las 8 yo creo que salgo, no me tardo más. Pero bueno, vamos poniendo el video y regresamos a dar opiniones finales y a cerrar el enchufe, porque a las 8 va a transmitir el señor Mudo, un programa muy interesante. Pero bueno, vamos a ver esto. Bueno, creo que no actualicé esta tontería. A ver, espérame tantito. Según yo sí lo había actualizado, no sé por qué no. No sé por qué no salió el video. Bueno, vamos a ver rápidamente. Aquí está. Sí, no sé por qué no se guardó, pero sí lo había abierto. Pero bueno, ahí va ahora sí. En el mal llamado año del bicentenario de la independencia, mal porque la independencia de México fue hasta 1821, conviene hacer un repaso histórico sobre lo que ha pasado en México en relación al tema de la deuda externa, mostrando su origen y evolución. Este trabajo tiene por objetivo presentar un panorama general
de lo que ha sido la deuda externa en la historia de México. Tal objetivo se vuelve complejo porque este problema acompaña a esta nación desde que se independiza en 1821. Para observar tal complejidad, se establece una clasificación de la deuda en 5 periodos históricos: la deuda original o primitiva, la deuda ferrocarrilera, la deuda postrevolucionaria, la deuda petrolera y la deuda bancaria. El primer periodo, la deuda original o primitiva. El 3 de agosto de 1821, Juan O'Donoghue, jefe político de la Nueva España, firmó con Agustín de Iturbide el Tratado de Córdoba, mediante el cual España reconoció la independencia de México. Iturbide se proclama primer emperador de México y una de las primeras acciones de su gobierno fue reducir los impuestos cuando estos constituían la principal fuente de ingresos y los gastos públicos habían aumentado debido a la guerra, por lo que 3 meses después de la firma de independencia, el déficit público alcanzó la cifra de 300,000 pesos. Un año después, su administración se hallaba en la desesperación porque gastaba más dinero del que captaba. Al subir al poder, Iturbide se encontró con un erario exhausto. Sin embargo, en vez de seguir una hábil política hacendaria tendiente a la reconstrucción económica del país devastado por la guerra de independencia y una organización fiscal que supusieron una buena administración en todos los órdenes, estableció un gobierno dispendioso que lógicamente debía conducir al nacimiento y expansión de la deuda pública exterior. Del lado externo, el gobierno de España presionó para que se le pagara, según argumentaba, por lo que se le debía al Estado español como resultado de los adeudos contraídos por el gobierno virreinal. La presión tuvo efecto, pues Iturbide reconoció la deuda con España a cambio del reconocimiento externo a su gobierno. He aquí el origen de la deuda en México. Los mexicanos del siglo XIX lucharon por su libertad, por su independencia, por su reconocimiento, y cuando lo lograron, tuvieron que pagar el precio, y este fue reconocer la deuda con España, y al hacerlo se perdía no solo la libertad económica, sino la cultural y política. En palabras de la profesora Carmen Vázquez, México alcanzó su independencia, mas no su libertad. El 2 de julio de 1823, el secretario de Hacienda, Arrillaga, presentó un informe sobre la situación de las finanzas públicas. En dicho documento se ponía de manifiesto la situación caótica del erario público y la necesidad de obtener recursos. Se presentaban 3 opciones para tratar de conseguir recursos para el país. El primero se dirigía hacia una deuda interna, el segundo se inclinaba por establecer un sistema de contribuciones, lo que implicaba elevar los impuestos. La tercera opción era solicitar un empréstito externo, idea que finalmente se aprobó. Se solicitó un préstamo a Inglaterra por ser este país el primer prestamista del mundo. El 1 de mayo de 1823 se autorizó por decreto del Poder Ejecutivo celebrar un empréstito por 8 millones de pesos con la casa Goldsmith y Cia de Londres, pero el Poder Ejecutivo hizo ascender el monto de la emisión a 16 millones, en virtud de que la casa prestamista compró la totalidad de los títulos a 50%, lo que produjo de inmediato a esta una ganancia de 8 millones y una pérdida igual para el emisor de los títulos. De esos 8 millones que se iban a prestar, solo se recibieron 5.7 millones de pesos. La diferencia entre estas cifras, 2.3 millones de pesos, radica en los pagos por adelantado durante 6 meses de intereses y amortizaciones. Desde entonces quedaría demostrado, con patetismo repetitivo, que la deuda pública externa, ya ventajosa, ya nociva en los términos de su circunstancia de contratación, es siempre ruinosa para México. Después de este contrato se hizo otro, pero ahora con la casa Barclay, Harris, Richardson y Cia, por una cantidad igual que la anterior, 16 millones de pesos. En esta ocasión la emisión fue vendida en el mercado de Londres a 85.75% de su valor nominal, produciendo la cantidad de 13.8 millones, lo que ocasionó una pérdida inmediata para el país de 2.2 millones. De esos 13.8 millones, una parte se destinó a comisiones y gastos, otra parte se entregó al gobierno de México en armamentos, rifles y buques de tercera, así como vestuario que no fue sino desecho del ejército inglés y la marina, de la peor calidad y a precios muy elevados. De esta manera el país recibió, por este segundo préstamo, en dinero y en especie, la suma de 6.1 millones de pesos. Fue así como a los pocos años de lograr la independencia de España, Gran Bretaña ejerció un poder
determinante sobre México a través del comercio, las inversiones directas y los empréstitos. En ocasiones también utilizó la presión diplomática y hasta la amenaza de intervención armada. Rota la dependencia directa respecto de España, México comenzó a gravitar económicamente dentro de la órbita de Inglaterra, el país capitalista más poderoso de la época. En 1824, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, expidió un decreto en el que reconoce los adeudos contraídos por el gobierno virreinal hasta septiembre de 1810. Sus créditos obtenidos por los jefes insurgentes, desde la proclamación del Plan de Iguala hasta la entrada del ejército trigarante en septiembre de 1821. Y finalmente, los créditos concertados por los gobiernos que se sucedieron en el poder desde esta última fecha hasta junio de 1824. Tal decreto contribuyó al endeudamiento. Un dato importante a destacar en la historia de la deuda es que el 1 de octubre de 1827, por primera vez, México suspende el pago de intereses de la deuda externa y se mantiene así por 4 años consecutivos. En 1831 se reanudan algunos pagos, pero más tarde en ese mismo año se estableció la moratoria, la cual se prolonga hasta 1851. Las cifras con respecto al monto de la deuda externa en la primera mitad del siglo XIX son: en 1831 se hallaba en 34 millones de pesos, en 1837 subió a 46 millones y para 1846 era de 51.2 millones de pesos. De esta manera, el primer medio siglo de la vida independiente de México constituye uno de los más aciagos y difíciles periodos por los que ha atravesado este país. Además de los problemas financieros, existía en el interior del país una inestabilidad política originada por los diversos grupos que querían imponer su proyecto de gobierno. Por otro lado, desde el exterior, estaba presente la ambición de las naciones más poderosas de la época, Inglaterra, Francia, España y en pleno ascenso los Estados Unidos, quienes finalmente intervinieron en México. Dicha ambición se materializó en 1836 con la pérdida del estado de Texas. 2 años más tarde, en 1838, Francia dio el primer intento de intervención al bloquear los puertos de México durante casi un año, situación que terminó en 1839 con el tratado en el que México debería pagar 600,000 nuevos pesos a los reclamantes. A este conflicto se le conoce como la Guerra de los Pasteles, por ser un pastelero francés quien inició este conflicto. En 1846 se mostró nuevamente la ambición norteamericana al invadir México. En esta ocasión, los Estados Unidos le quitan más de la mitad de su territorio, 2.263.866 kilómetros cuadrados. Los territorios perdidos fueron Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming. En 1857 se inició un movimiento de reforma que duró 3 años, en los cuales, debido a que México se había declarado en moratoria 3 años atrás, Francia, España e Inglaterra envían sus buques de guerra para presionar al gobierno a que pague. Para ese momento la deuda con estos países era la siguiente: Inglaterra 70 millones, Francia 3 millones y España 10 millones. Para resolver esta situación, el secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, entró en negociaciones con los representantes de los 3 países. Como resultado de las pláticas, Inglaterra y España retiran sus tropas, pero no Francia, quien interviene en el país, el 7 de junio de 1864, ocupando la ciudad y colocando a Maximiliano como emperador de México, quien desde su llegada se dedicó a pedir préstamos. Esta situación originó que la deuda externa se disparara y que de 65 millones de pesos, que era el monto de 1863, en solo un año pasara a triplicarse. En 1865, al mismo tiempo que Maximiliano pactaba con Francia préstamos a cargo del erario público mexicano, el presidente Benito Juárez, quien se desplazaba con su gobierno, pactó también un préstamo con los Estados Unidos por 2.6 millones de dólares. A dicho monto se le restó 1 millón por pago de comisión e intereses, de manera que solo se recibió la cantidad de 1.6 millones de dólares. La culminación de este conflicto ha sido uno de los ejemplos que más han trascendido en la historia de México, porque con menos de 2 millones de dólares, la República ganó la batalla, mientras que el Imperio francés, encabezado por Luis Bonaparte, empleó 50 veces más y la perdió. Al triunfo de la República, el presidente Juárez mandó fusilar a Maximiliano, desconoció la deuda contraída por este y rompió relaciones con Inglaterra, Francia y España, marcando así
lo que él mismo denominó principio de igualdad. Es importante recordar aquellas históricas palabras del presidente Juárez, quien declaró: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto del derecho ajeno es la paz. Segundo periodo. La deuda ferrocarrilera. Abarca el periodo del Porfiriato, 1884 a 1910. Con la llegada al poder de Porfirio Díaz, la política del gobierno de México dio un giro, resultado del principio político que prevaleció durante la dictadura, esto es, la riqueza, situación que privilegió a las oligarquías. A partir de entonces, se gobernaría en función de los ricos. Porfirio Díaz, evocando la política de modernización, estableció relaciones con Estados Unidos para la construcción del ferrocarril, argumentando que era necesario facilitar las rutas de comunicación para el comercio con el vecino país del norte. La ferrocarrilización era símbolo de progreso y civilización, pero solo de forma, porque de fondo generó mayor dependencia y sujeción, porque México quedaba atado por tierra a Estados Unidos. Se destruía así lo que Sebastián Lerdo de Tejada, presidente posterior a Juárez, había declarado cuando se mostró en contra de la solicitud de los norteamericanos para invertir en ferrocarriles, al decir: entre la fuerza y la debilidad conservemos el desierto, frase que se traducía en la política de cerrar las puertas a la inversión extranjera, contraído precisamente a la política de Porfirio Díaz. Limantour, secretario de Hacienda de Díaz, compró instrumentos de crédito llamados desventures en favor de la compañía ferrocarrilera interoceánica, así como acciones de la empresa Ferrocarril Nacional. Para ello, tomó capital de las reservas del Tesoro a través de la emisión de obligaciones de corto plazo con el Banco de México. Posteriormente se emitieron nuevas obligaciones por un total de 18.5 millones de dólares, y al querer nacionalizar las líneas férreas, Limantour tuvo que solicitar grandes empréstitos a largo plazo con el exterior. La política de nacionalización se vendría abajo porque la adquisición de las líneas ferrocarrileras más importantes, el nacional y el interoceánico, el gobierno requeriría de mucho dinero que no pudo conseguir, por lo que tuvo que pagar con bonos que cedían a cambio de estar garantizados con la hipoteca de 100 millones de pesos sobre la empresa que apenas iban a ser, Ferrocarriles Nacionales de México. Esta fue la situación que dio origen a la deuda ferrocarrilera, deuda que no tenía razón de ser, puesto que ese ferrocarril se había construido con financiamiento, recursos, esfuerzo y sacrificio propios. Durante la última década del siglo XIX, con Díaz en la presidencia, la deuda pública se multiplicó casi el triple, y para 1890 el monto ya era de 126.9 millones. Para finales del siglo se había elevado a 350 millones de pesos. A principios del siglo XIX, más bien del siglo XX, en 1905, el monto de la deuda ascendió a 116.3 millones de pesos. Finalmente, a la salida de Díaz de la presidencia en 1910, después de más de 3 décadas de gobierno, la cifra era de 578 millones de pesos. Porfirio Díaz se mantuvo en el poder gracias a antivalores, como el abuso del poder y la corrupción. Una frase célebre de Díaz, referida a la necesidad de sobornar, era: ese gallo quiere maíz. El porfiriato privilegió a las oligarquías nacionales y extranjeras, reanudó relaciones diplomáticas con los países europeos con los que Juárez había roto, y reconoció las deudas que ya se daban por sepultadas. Abrió las puertas del país a la inversión extranjera, concedió privilegios comerciales con el vecino país del norte. Con Díaz en la presidencia, además de que multiplicó la deuda pública, conocimos un fenómeno hasta entonces desconocido: la devaluación del peso mexicano. Desde entonces, no hemos podido frenar esta problemática. Tantas injusticias cometidas por la dictadura gestaron un movimiento social, la Revolución Mexicana. El tercer periodo, la deuda externa y la post-revolución. La tercera etapa de la deuda externa comprende el periodo de 1910-1940, en la que el pueblo mexicano tuvo que emprender una intensa lucha, la Revolución Mexicana, para redefinir el aspecto nacionalista y cambiar el proyecto oligárquico por otro que protegiera la soberanía popular y reconstruyera el país. Al periodo que abarca de 1910 a 1940 se le ha denominado el periodo cardenista o post-revolucionario, que en términos generales estuvo vigente desde el gobierno de Venustiano Carranza hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. En él, los actores principales fueron militares, quienes combatieron en la revolución y que por lo tanto sabían de principios de guerra,
que aunados a los principios políticos hicieron del país una república en la que veían primero por los intereses de las clases soberanas. En 1911, el general Victoriano Huerta da un cuartelazo o golpe de estado y toma el poder. 2 años más tarde, en materia de deuda, declaró la moratoria, iniciándose así un largo periodo de la suspensión de pagos que se mantendría hasta 1942. En 1920, Álvaro Obregón establece un convenio con los Estados Unidos, por lo cual abriría un impuesto de exportación sobre el petróleo a las empresas extranjeras y destinaría los ingresos para la reanudación del servicio de la deuda. Con dicha política se ganó la simpatía de los banqueros internacionales, sin que en realidad hubiera reanudado el pago de dicha deuda. Plutarco Díaz Calles, aprovechando la experiencia de Obregón, diseñó un nuevo acuerdo a través del cual negoció y rebajó el monto de la deuda externa a 452.8 millones, habiendo estado en 998.2 millones de pesos. Pascual Ortiz Rubio mantuvo la misma postura que sus predecesores, el de la suspensión de pagos, mientras que Abelardo Rodríguez, en su informe de gobierno en 1933, declaró lo siguiente: dentro del presente programa, no cabe ni puede caber la idea de iniciar la restauración del servicio de la deuda pública federal. Por su parte, el general Lázaro Cárdenas estableció la política bien definida que consistió en ordenar a la sociedad mexicana de acuerdo a un proyecto político propio, sin obstáculos provenientes del exterior, por lo que en relación a la deuda externa, manifestó en su informe de gobierno en 1936, no ha variado la actitud de México en lo que respecta al problema de su deuda exterior. Los deseos del gobierno de cumplir todas sus obligaciones siguen subordinadas a la necesidad de aplicar la mayor parte de los recursos del país a su progreso cultural y político. Manuel Ávila Camacho, último militar en la presidencia de la República, celebró en 1942 un convenio sobre la deuda externa de trascendencia histórica. Estableció una serie de principios. El primero consistió en que todos los títulos originales de la deuda quedaran bajo una paridad de 4.85 pesos por dólar y 4.03 por libra esterlina. El segundo principio consistió en la reducción de la deuda sobre el monto global, en el que México pagaría 1 peso por cada dólar que debiera. Finalmente, el tercer principio fue la cancelación de los intereses vencidos y acumulados. Con Ávila Camacho se cierra una etapa histórica. Durante el periodo postrevolucionario, el principio político de los gobiernos estaba en defensa de las clases populares o soberanas. Entre 1914 y 1946, los presidentes que gobernaron, curiosamente generales, redujeron el monto de la deuda sin necesidad de pagar ni amortizaciones ni intereses. Estos hombres, sin ser expertos en finanzas, sin estudios de posgrado, y menos del extranjero, supieron dignificar el país y fortalecer la soberanía. Sin embargo, a mediados de los 40, se inicia una nueva era en la historia de México. A partir de 1946, sus hombres en el gobierno alteraron la constitución política, modificando los principios sociales generados por la revolución. Se volvía una vez más a una política en beneficio del extranjero, bajo el pretexto de que era necesaria la modernización, bajo el argumento de que vienen propagando las potencias más ricas, el de la interdependencia a través del neoliberalismo y de la globalización. Con el presidente Miguel Alemán se dio un giro hacia la dependencia exterior, a los créditos externos, a pagar la deuda y sus intereses, por lo que al término de su mandato, en 1952, el monto de la deuda se encontraba en 346 millones de dólares. Durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, el monto de la deuda externa ascendía a 602,2 millones de dólares. Al finalizar el sexenio de Adolfo López Mateos, la deuda externa casi se triplicó, elevándose a 1.724 millones de dólares. Gustavo Díaz Ordaz, quien será recordado por la matanza de Tlatelolco, elevó la cifra a 4.000 millones de dólares, que sumados a los 2.000 millones de la deuda privada, sumaban alrededor de los 6.000 millones de dólares. Para el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, el endeudamiento público externo se desbordó, al alcanzar la cifra de 20.000 millones de dólares, que sumándolos a los 10.000 millones de deuda del sector privado, daban un total de cerca de 30.000 millones de dólares. El cuarto periodo, la deuda petrolera. Al finalizar el gobierno del presidente Luis Echeverría, la situación era caótica. En el ámbito interno, la hacienda estaba sin fondos, la economía estancada, el peso devaluado, inflación enorme, desempleo masivo, a lo que había que añadir la crisis agrícola, la poca exportación y la mucha importación, mientras en el ámbito internacional la economía se hallaba estancada y con inflación. En estas condiciones asume la presidencia José López Portillo, quien para tratar de salir de esta situación comercial con el exterior,
quien, para tratar de salir de esta situación, comercia con el exterior con los yacimientos de petróleo. Con esta política, el país adquirió importancia en el mundo, de manera que se colocó en la mira de países ricos, quienes de inmediato ofrecieron créditos en condiciones sumamente atractivas. Hay que añadir que en ese momento los precios del petróleo o del crudo se cotizaban muy altos, además de haber mucha demanda del mismo. Frente a los créditos enormes que nos legaron, José López Portillo hizo declaraciones como las siguientes: el país, más que subdesarrollado, está subadministrado, o hemos pasado de la escasez a la superabundancia. Su gobierno apostó por el petróleo y estableció una política apoyada en el hidrocarburo, lo que generó que tanto el comercio como la economía comenzaron a depender de manera creciente de este producto. Cuando todo parecía que marchaba bien,